Dale, Cami. Buenas tardes, estamos entrevistando a Sofía y a Paula Emiliano vía Zoom por obvios motivos. Este es un regalo para nuestra tallerista de radio, Sandra, luego que el taller fuera clausurado desde dirección del Liceo 2. Cami, empezamos con las preguntas. Dale. Bueno, empezaron desde cero, tenían una idea previa de los trajes, así que van a hacer. En realidad, el queso magro particularmente es una muda que tiene una estética bastante marcada por las vestuaristas que han tenido antes. Entonces, a nivel personal creo que se separan un poco de la mayoría de los trajes que son más clásicos, han sido siempre bastante distintos. Entonces, yo lo primero que hice fue como investigar un poco en lo que ellos ya tenían, para saber un poco cómo es la mirada que tienen. También yo soy muy fan de la murga, y en ese sentido tenía una idea de qué es lo que espero yo cuando pienso en el queso magro, y un poco me basé en algunas cosas que estaban ahí en una paleta de color alta, alegre, con presencia de mucho blanco, cosas que yo veía muchas veces en la murga y que sentía que la diferenciaban de otras. Y en realidad la idea está basada como un poco en formas geométricas, y el ballet de la Bauhaus, que es una escuela de diseño que hace un estudio geométrico de los movimientos. Y un poco en base a eso y algunas formas que fueron surgiendo a partir de ahí, hicimos el diseño. ¿Habían hecho antes algo parecido? Yo no. O sea, había trabajado en historia de teatro, pero no, nunca algo así. Tipo, desde cero, con un código que no conocía, nunca había hecho algo tan, no sé, recargado o abstracto. Es bastante diferente a vestir un personaje con un concepto particular, que tiene una personalidad y una psicología. Es algo que es puramente escénico, entonces tiene que responder un poco solo a lo visual, y para mí eso era todo un código nuevo. ¿Y por qué decidiste ser la vestuarista este año de queso magro? En realidad me llamaron ellos, me invitaron ellos, invitaron Jimena Márquez, que estaba haciendo los textos este año. En realidad los textos, Queso Magro es una cooperativa, entonces en realidad los textos los hacen varias personas dentro de la comisión de textos, e integraban de fuera de la murga por primera vez a Jimena Márquez. Entonces, un poco como en el diálogo de Daniel Selenier, que es como uno de los integrantes más viejos, y de Jimena surgió porque habíamos coincidido con un taller y eso, y me dijo si me parecía, si me gustaba la idea de hacerlo, y yo en realidad, como es mi murga favorita, cuando me dijeron fue como, ¡guau! Sí, obvio. Después cuando lo tuve que hacer dije, ¿por dónde empiezo? Pero en el momento fue como, sí, no importa, sí. Claro. ¿Ustedes tomaron en cuenta alguna opinión de los murguistas o capaz alguna opinión fuera de la murga? Depende, tiene como muchas etapas. Al principio vos proyectás una idea que por ahí, eso, como lo que venía diciendo, viene de algún lugar, por ahí estudias un poco qué cosas funcionan en carnaval, y eso, hay algunos estudios acá, desde el centro de diseño, sobre vestuario de carnaval, y lo que vas pudiendo compilar de años de carnaval, que te acuerdes o que puedas ver, porque ahora están disponibles en internet y eso. Pero después surge como el encuentro a partir de ahí de las negociaciones que se dan con cada persona en particular. Y eso, y ahí tuvimos que hacer algunos cambios de todos los tipos, o sea, desde cuestiones que son prácticas sobre la comodidad de cada uno, porque el traje no es solo, algo que también es interesante en carnaval, es que el murguista no se pone solo el traje cuando va a salir al escenario, que es lo que yo estoy acostumbrada a nivel teatral. El murguista se pone el traje cuando sale del club y hace 4 tablados, por ejemplo. No sé, hay de todo, ¿no? Hay murgas capaz que saldrán 2 veces o una vez, y hay murgas que harán un tablado en esa noche o 2, y hay murgas que hacen 5 o 6. Entonces varía un montón, pero si el murga tiene que estar todo el tiempo, pasan un montón de cosas en torno a la comodidad, como cuestiones prácticas, como ir al baño, moverte en el tablado, el frío, los días que hace frío, el calor, los días que hace calor, y ellos
sí lo tienen claro esas cuestiones prácticas. Entonces, lo primero que hacen es empezar a hacer eso. Tuvimos conflictos con el calor cuando empezamos, porque hacía muchísimo calor. Entonces hacíamos las pruebas varios días de tremendo calor y los muristas transpiraban y estaban solo parados, no sabía qué pensar a partir de eso. Y después cuestiones, o sea, o eso, tipo, me saco y quiero tener otra cosa para no estar solo con esta base, que eso me parece que ahora hay varias muras que trabajan como con una base de vestuario, como ponen una calza y una remera, y arriba de eso trabajan los volúmenes. Pila de veces, en esos casos, como que la persona no se siente cómoda, entonces quiere tener como algo más para poder estar en la cotidiana del tablado, o esperando, saludando gente o eso. También está como el antojo particular, eso es una realidad que sí existe del murista que quiere una cosa, o que quiere más brillo, o más volumen, o también te puede pasar, a mí no me pasó, pero te puede pasar que haya colores que no quiere, por ejemplo, un murista varón que no quiera usar rosado, existe, es una posibilidad que te puede pasar, a mí no me pasó en el queso magro, pero puede pasar. Porque no toda la sociedad está tan deconstruida en torno a los colores, y el carnaval alberga muchísimos tipos de personas distintas, y con muchísimos años distintos, entonces se pueden pasar las cosas. Y eso, Paula podrá compartir un poco que tuvimos un montón de problemas específicamente en ese sentido, en quiero más volumen, quiero más decoración. Creo que también tiene que ver con, primero, Sofi, que fue la que hizo los diseños, es distinto lo que vos podés proyectar después cuando en la experiencia, eso sin dudas va cambiando porque estás trabajando con gente y donde también el espectáculo va cambiando y te exige otro tipo de soluciones. Hay desde cosas muy chiquitas como broches, o donde agregar broches en algún lado para que sea más fácil porque no daban los cambios entre, no sé, cuando tenían que hacer el cuplé, por ejemplo, o cosas que después en el ir a los tablados empezamos a ver, empezás a ver movimientos que hacen, que, capaz que estaría bueno sacarle tal cosa, o capaz que estaría bueno agregarle. Va todo el tiempo transformándose a lo largo de carnaval, o sea, no queda como algo, no es algo estático lo que se proyectó. Lógico. Esto y se hizo esto, sino que va como modificándose porque te requiere que lo modifiques. No solo las personas por sus individualidades, y porque estás trabajando con cuerpos también, que es algo que es complejo y tiene cada uno tiene sus requerimientos, sino porque el espectáculo en sí va cambiando, nunca es el mismo. Claro. ¿Se rompen mucho los trajes a lo largo del carnaval? Muchísimo. No existe que yo conozca a nivel escénico ninguna circunstancia que le dé tanto palo al vestuario como el carnaval. Porque es eso, cuando vos le pones a alguien una ropa para entrar a un escenario, cuando se la saca, tenés un cuidado particular. Al estar el murista todo el tiempo con el traje puesto, lo transpira un montón, que la transpiración con las telas muchas veces las afecta, le tiene muchísimo roce, se sube el murista por el pasillo de un ómnibus y se va enganchando con todos los asientos, lo que sea que le hayas puesto, y se rompe una cosa. En los primeros días que está todo el mundo más nervioso, sobre todo los utileros, por ejemplo, que es los primeros tablados, es el momento en el que empiezan a aceitar determinadas cosas, y a veces este año, solo me pasó una vez particularmente con un traje nomás, pero me ha pasado otros años asistiendo a otros vestuaristas que los utileros están muy nerviosos al principio y le suben el cierre tipo muy bruto y se arranca el cierre, como que depende del nerviosismo del momento también. Y eso, tiene muchísimo desgaste, como de roce, de enganches, de suciedad en toneladas, porque los tablados hay de todos los tipos, todos no son teatros de verano. A veces los tablados más barriales son en una plaza, en un lugar que tiene arena o tierra, entonces tierra pisonada, entonces el murista va caminando por ahí, aquello se levanta y se va pegando, o se arrastra por el pasto. Todas esas cosas, tipo, siempre hay que arreglarlas un montón, y también todo es un aprendizaje, ¿no? Con los años, hablando con otros vestuaristas,
me di cuenta de que con los años vas aprendiendo qué materiales sí y qué materiales no, que al principio capaz que te dejas llevar un poco por cosas que querés probar y no sabes cómo funcionan, y después vas aprendiendo a tener determinados lugares seguros para no estar todo el tiempo arreglando la misma cosa. Entonces nos pasó de que hay cosas que se rompieron por uso, y hay cosas que se rompieron porque fueron malas decisiones de diseño, que es que una tela es muy frágil, una forma de coserla es muy frágil, entonces eso te va generando que tengas todo el tiempo que estar haciendo arreglos. Creo que nosotros, como fue el primer año, tuvimos de las dos, tuvimos de roturas normales, propias del carnaval, y roturas que fueron malas decisiones mías de diseño, de Claro. las totales formas de hacerlo. Y no, y además, o ¿Ibas sea, a decir algo? sí, en Sí. realidad eso sí, obvio, pasa todo el tiempo y nosotros lo tuvimos que hacer. Tuvimos que limpiar muchos trajes, empezando las manchas, no solo por donde van, donde apoyan las cosas, sino por el maquillaje. O sea, todo el tiempo se maquillan y el maquillaje mancha, o sea, va generando roces. Entonces ahí, sin duda, tenés todo lo que tiene que ver con manchas. Y después, con el mismo uso y con el traslado de las cosas. A veces cuesta aceitar la logística de cómo llevan las cosas en el ómnibus, o de que capaz que hay una parte del traje que es mejor que no se la pongan para sentarse en el ómnibus, porque en el caso de este que tenía un montón de, no sé si lo vieron en el vestuario, pero que tenía un montón de pelotas y de mucho, de volúmenes que se podían aplastar y cosas, es también con la experiencia que vas viendo, o las que fueron malas decisiones de diseño, y las otras que son cosas más de logística, de no, capaz que este traje tiene que ir, o los gorros tienen que estar puestos de determinada manera, y eso también es un trabajo en conjunto con los utileros, que después, bueno, nos dimos cuenta que había cosas que estaban en una bolsa, que bueno, que no, que los gorros tenían que estar en unas cajas, porque si no se echaba mucho, era mucho el desgaste y mucho tiempo el nuestro de tener que arreglarlos, y muy poco tiempo para hacer todo eso. Sí, porque son 17 trajes y es realmente un montón de arreglos. O sea, uno se van traduciendo en que el mismo error 17 veces es enorme de arreglar. Y también, o sea, es una negociación entre todas las partes. Es una negociación con el murista sobre determinadas cosas que se pueden hacer con partes del traje y determinadas cosas que no. Exigirles determinados cuidados, que pueden ser desde no comer un choripán sin que te importe nada, sino tener un poco de cuidado porque después esa mancha no la vamos a poder sacar. También es, yo qué sé, hablar con los, como decía Pau, negociar con los utileros cuáles son las formas de trasladar el vestuario para no estarlo arruinando. Quizás en la bodega del ómnibus levanta muchísima tierra y hay cosas que no pueden ir, quizás los gorros no pueden ir aplastados por otra cosa porque no están hechos de un material que resista la compresión. Es como un poco de todo. Uno tiene determinadas decisiones que puede tomar y que puede prever, pero también está limitado por los materiales que existen y por un montón de cosas, entonces hay negociaciones que tienes que decir, bueno, yo puedo haber elegido usar tal tela y quizás no es la mejor, pero también necesito que me ayudes acá vos y allá vos. Vos me colabores cuidando esto y vos me colabores trasladándolo de esta forma. Seguro. Al momento de diseñar los trajes, ¿se toma en cuenta el maquillaje, el diseño del maquillaje que se va a usar después? Mira, los colores, ese tipo de cosas. Mucho de la dupla maquillador-vestuarista. Con los últimos años, también el carnaval es interesante porque ha ido cambiando mucho. Creo que al principio podían ser dos cosas desconectadas, pero diría que a partir del 2000, para mí, a mi criterio, y por lo que he leído en algunos libros, creo que a partir del 2000, del tren de los años de la contrafarsa, existe como una idea de crear como un conjunto estético, que el carnaval, la murga, atraviese una determinada temática que sea coherente. Por lo general, como ese año, el vestuario, si yo no me acuerdo mal, es de Hugo Millán y Soledad, Capurro, ese vestuario era de ellos, y ellos se encargaron desde el vestuario de ir dirigiendo las otras áreas. Y un poco desde ese lugar han ido pautando la norma para los otros. Por lo general, los vestuaristas marcan una norma estética, o sea, acuerdan, desde el vestuario es como el rubro técnico que acuerda con dirección, con las letras, con todo el mundo, con la puesta en escena, con todo,
como un poco de qué va a ir la estética, y a partir de ahí se baja la línea para, por ejemplo, el maquillaje o la escenografía. Pero eso puede variar, puede haber grupos que sean más horizontales y que sea una cuestión que se construya entre todos, la estética por dónde va a ir, depende un poco como de, yo que sé, en murgas jóvenes es mucho más colectivo todo, y algunas murgas más jóvenes dentro del Carnaval Mayor son más colectivas, pero tal, tiene que haber como una coordinación a partir de eso que pasó en 2000, me parece que siempre se aprecia por el jurado y por la gente como que haya una coordinación. ¿Cuánto tiempo les llevó todo el proceso de la creación de los trajes? Desde que empezamos a coser, Sí. fueron 2 meses de trabajo arduo, porque nosotros empezamos en diciembre, empezaron las modistas con la realización, y en enero empezamos nosotros con los que son detalles, digamos, arreglos. O sea, en realidad no son detalles, son arreglos de mano, digamos. Las modistas se encargan de todo lo que es gran costura y todo lo que es apliques y costuras particulares, y la realización de gorros, lo empezamos a partir de enero. El 30, si no me acuerdo mal, era nuestro primer teatro de verano. O sea, terminaba enero y era nuestro primer teatro de verano. Entonces tuvimos ese mes para hacer eso. A partir de ese primer teatro de verano, igual nosotros trabajamos de ahí hasta el segundo teatro, ininterrumpidamente haciendo no solo haciendo correcciones, no solo arreglos que se hayan roto, sino cosas que no funcionaron tanto a nivel estético y que nos parecía que tenían que ir por otro lugar, y haciendo esas correcciones. Entonces yo diría que si bien son 2 meses de trabajo principal hasta llegar el primer día, fueron 3 meses seguro de construcción para que quedara más cerrado el trabajo. Hay gente, también nosotros porque estábamos prueba de admisión, quizás si hay una murga como nosotros ahora que entramos en la liguilla, si nosotros pudiéramos hacer ese vestuario, tenemos ya la experiencia de que podemos arrancar antes. Nosotros no podíamos arrancar antes de diciembre hasta tener confirmada la prueba de admisión. Claro, claro. ¿Le gustaría volver a confeccionar algún de los vestuarios del año que viene? Si se les da la oportunidad, por supuesto. A mí me encantaría. La verdad que me gustó mucho. O sea, es muy estresante y puede haber habido muchísimos problemas de todos los tipos, interpersonales, grupales, de paciencia, de estrés, de cansancio, de un montón de cosas que pasan cuando la gente está trabajando mucho en un proyecto y tiene que acordar determinadas cosas con todas las partes del colectivo, con todas las partes del taller de vestuario, con todas las 10 personas que trabajan para hacer un vestuario en este caso. Pero la verdad es que me gustaría hacerlo de nuevo, hacerlo mejor también, o sea, pulir algunas cosas que ya aprendí, pero no. Claro. Yo lo haría de vuelta. Bueno, de hecho después del desfile tuvimos esta conversación de, bueno, ¿lo volverían a hacer? Sofi nos preguntó a mí y a la otra Paula, que es parte del equipo también, sí, y las dos todas dijimos sí, a pesar del cansancio y de también en el proceso, como esas ganas de a través de la experiencia, como ya ir pensando cosas que se podrían hacer mejor, o de ver soluciones, no sé, que te vas aprendiendo. O sea, sí, es una experiencia muy cansadora. Me imagino que sí, que es pero tiene toda esa cosa linda. Tiene un montón aprendés un montón, por lo menos en mi caso, que además es la experiencia más cercana, lo más cerca que estuve de carnaval en mi vida, porque tampoco es que soy en mi caso yo no soy una espectadora de carnaval de toda la vida como Sofi. Sí, obviamente conocía tablados, había ido, no es que era ajena totalmente, pero no soy fan. Entonces fue como meterme una experiencia muy intensiva de carnaval. Pero sí, es todo eso, es muy estresante, es muy agotadora, trabajás con mucha gente, tenés que acordar muchas cosas, hay pocos tiempos, hay muchos nervios, pero aprendés un montón y tiene un montón de cosas, de momentos muy, muy gratificantes. Así que sí. Y particularmente es una forma expresiva
de una magnitud que no tenemos otra, por lo menos en Uruguay. Quizás otros países con más población, con otra situación económica, pueden tener este tipo de desarrollo, pero en realidad el carnaval en cualquiera de sus áreas, o sea, en cualquiera de los rubros carnavaleros y en cualquiera de los tipos, si te toca parodistas, humoristas, tubolos, revistas, es de una magnitud que no existe en este país ninguna otra forma expresiva así en torno a ni que tenga ese público, ni que puedas hacer cosas tan interesantes o arriesgadas. El teatro mismo, o sea, poniendo una comparación entre el teatro y la murga, o los humoristas, o los parodistas, muchas veces las características de la inversión o las características de la creatividad nunca las puedes desplegar de esa manera. No es tan fácil hacer una obra de teatro, convencer a alguien de hacer una obra de teatro con un vestuario abstracto o una escenografía reciclada. No, o sea, hay códigos que solo se pueden, acá en Uruguay solo se pueden dar en carnaval. Entonces, por eso es interesante. Más allá de que particularmente a mí me encanta el carnaval y me gusta esta murga en particular o determinadas características de murga, si hubiera tenido que empezar una murga que no conocía tanto, también me hubiera encantado, porque no tenés otro espacio para crear así, por lo menos para nosotros. Creativo súper rico, en realidad. Es un espacio que está buenísimo. Por eso puede encantar a alguien que no es espectadora de carnaval como yo, que sí me gusta todo lo que tiene que ver con el ámbito creativo y jamás había tenido una cercanía así con el carnaval y ni siquiera estaba muy segura de si iba a poder moverme ahí, y finalmente sí, y aprendí un montón. Creo que eso también es como medio una escuela, está bueno. Lo ve muchísima gente, entonces pila de gente te apoya, Sí. o te recomienda, o te ayuda, o te habla, y el reconocimiento cuando trabajas a nivel creativo es súper importante, porque te da como un poco ayuda a construir tu propia seguridad. Entonces que lo vea un montón de gente, puede ser, también es un vértigo fuerte al principio, pero me parece que está bueno porque sentís que lo que hiciste tiene mucho alcance y lo puede disfrutar un montón de gente. Claro. Si le pudieran cambiar algo al resultado final de los trajes, ¿qué le cambiarían? Creo que diría todo y nada, porque, o sea, si pudiera haría 1000 cosas distintas, no sé, hubiera tomado otras decisiones de todo, desde quién le tocaba hacer qué, cómo íbamos a solucionar con tal tela o tal otra, porque a medida que fui haciendo las cosas fui dándome cuenta de errores que había cometido antes que podían haber sido más fáciles más adelante o no sé, ese tipo de soluciones. Por cosas que me parecía que yo comprendía y que al final fueron como medio un experimento en el momento y llevó mucha tensión y todo eso que fue innecesario lo hubiera cambiado. El resultado final a veces digo tipo me encanta y hay días que digo, si lo hubiera hecho más así, si lo hubiera hecho más así. Pero al mismo tiempo digo nada porque eso es como un reflejo de lo que fue esa experiencia. Entonces decir que cambiaría todo es como asumir que la experiencia no fue esa. Y me parece que eso fue lo que tenía que salir. Quizás si yo hago ahora un vestuario haría otra cosa directamente. Entonces me parece que eso es lo mejor que puedo hacer en ese momento, lo mejor que pudo hacer todo el equipo en ese momento. Sí, le agarrás mucho cariño. Obviamente que hay cosas que podría llegar a ser distintas, pero en el momento las hiciste con las herramientas que tenías y el aprendizaje de lo haría distinto o capaz que esto no funcionaba tanto, viene a raíz de las decisiones que tomaste. Entonces, como en realidad, no sé, creo que o sea, yo le tengo mucho amor a todo el proyecto, porque más allá, porque desde lo humano, porque es algo que diseñó una amiga mía, que me invitó a participar en el hacer, y porque fue una experiencia muy, muy rica desde ese lugar. Después, obvio, sí, si me decís, sí, capaz que las tiras, que teníamos unas tiras polémicas en la retirada, y bueno, capaz que, que nos hubiese ahorrado algunos dolores de cabeza, pero no, creo que estábamos contentos con lo que es. Yo le tengo mucho cariño. Claro. ¿Qué
¿Qué materiales usaron qué telas usaron para la confección? Mira, nosotros hicimos como, digamos, 2 códigos diferentes, pongan. Uno es el de la presentación y medios, incluido también el cambio que hay para el coupé de Google Chrome. Toda esa parte está hecha básicamente en licra y polifón. Lo que hicimos fue generar grandes estructuras en polifón forradas en licra, porque lo que valorizaba en ese momento como más importante para el queso magro era el uso del color. Y no había en Montevideo otra tela que funcionara tan bien la paleta de colores como la licra. El problema de la licra después es como lo estructural, que es que la licra está buena para hacer. La licra es la tela con la que se hace básicamente una calza, ¿no? Entonces es una tela que se ajusta y se amolda a una forma, tiene mucha capacidad de calcar una forma que tenga dentro, pero no tiene estructura, y el carnaval se trata sobre el volumen. O sea, el valor del carnaval es el color y el volumen. Entonces, si bien solucionaba el tema del color, no solucionaba el tema del volumen, y por eso hicimos como polifón forrado. Trabajamos también con muchas pelotas de pelotero, que las cortamos y las rellenamos o no, o las usamos enteras y las fuimos forrando a mano, con licra también, porque calcaba la forma redonda, y eso hicimos un montón de apliques. Eso y full foil, que es una tela que es como una licra también, pero con una pátina dorada o plateada acá, o sea, una pátina metalizada, digámosle, compramos un dorado y plateado. Y con eso fuimos como armando más o menos todo lo que es vestuario de presentación y medio. Después, los gorros ya tienen como una estructura dentro de goma, y a partir de ahí se forran en distintos materiales. Algunos los forramos con licra, algunos los forramos con cuerina. También hicimos la licra está de más, porque también te permite como cortarla y generar texturas interesantes. Eso también lo hicimos para presentación y medios. Y después un código diferente, que creo que para mí fue el que más me costó diseñar, el que más costó la realización, el que más problemas tuvimos después, que es el de la retirada. Que es como, en realidad es una tela que se usa mucho en carnaval, que es, ahora no me sale el nombre. Tafeta. Ahí va, te iba a decir, me salía tafeta. Tiene mucha estructura la tela en sí misma, entonces se usa mucho para generar volumen. Después esa estaba combinada con otras telas que no te sabría decir cómo era que se llamaban, pero con unas telas como una mezcla entre broderí, jacquard, una cosa así. Que son telas que tienen estampados que son como reversibles. El mismo estampado es una estructura de la tela que se puede hacer, por ejemplo, un arabesco, y del otro lado, lo que aparece más oscuro en un lado, la das vuelta y aparece más claro. Quizás alguna vez hayan visto manteles con ese código. Que es una tela que se deshilacha muchísimo y me llevó un montón de problemas, pero tenía brillo, tenía estructura, entonces podía ser interesante. Y todo siempre está un poco relleno de polifón, casi siempre. Porque me parece que fueron telas que esas telas no nos dieron tanto el problema de resistencia yo que sé, hay telas más problemáticas como Matelacé y eso, que se usaron pila en carnaval, pero que se desgastan, que por ejemplo que tiene una pátina, bueno, el full foil nos pasó eso, tiene una pátina metalizada, pero a medida que se va rozando o lavando, se va yendo todo el metalizado y te queda la base del color amarillo con él, en vez de estar dorado queda amarillo. Y se tener ese tipo de problemas. Nosotros hicimos más o menos con eso todo. Después trajimos unas lentejuelas que me traje yo de un viaje, que son las lentejuelas del gorro del final, que son lentejuelas reversibles, que de un lado tienen como unos rombos en colores medio fluorescentes, y del otro lado se forma como un espejo, tiene como un plateado espejado. Que creo que esa era como la gran gracia del gorro de retirada, era la posibilidad de tener esas lentejuelas que eran reversibles, y me parece que fue un valor. Al principio no lo veíamos mucho, yo me había obsesionado, casi muero por esa tela, porque cuando la vi entre las casas de telas, me tiré, la vi desde la vereda enfrente y casi me pisó un auto, pero era como que lo único que sabía era que quería comprar una tela que fuera así. Había hecho todo el plan de qué era lo que me estaba faltando, y me estaba faltando algo para la retirada que me ayudara a cerrar lo que iba a ser el diseño del gorro, y que tuviera valor en sí mismo la tela, o sea, que la tela me solucionara un poco algunos problemas, como
qué era lo que iba a hacer a nivel de diseño, que la tela me dijera qué era lo que tenía que hacer en el diseño y no yo pensar un diseño de cero y ver qué tela le encaja. Entonces iba con algunas características de color y de forma que quería, y cuando la encontré, me volví loca, casi muero, me traje eso en mi cartera de viaje, y cuando la usamos dijimos, o sea, era re interesante el tema que se diera vuelta la lentejuela, pero como que no quedó ahí. Y una vez que se la llevamos, y para ellos fue tipo genial que se diera vuelta la lentejuela, y al principio como que medio que quedaba ahí, si lo usaban o no lo usaban, hicieron un par de pruebas en la primera rueda, inclusive se hacía algo, y después ya para la segunda rueda se pulió, que se daban vuelta todas las lentejuelas, y el gorro como que cambiaba totalmente, pasaba a ser un gorro de colores, como los trajes, a ser un gorro plateado, que tenía que ver como un poco como cómo estaba armada la estructura después, que también tenía pelotas forradas y todo eso, y tenía mucho más valor de brillo y todo eso, que estaba bueno. El brillo también es muy, muy carnavalero y necesario. Eso creo que fueron como todos los materiales. El material más anecdótico creo que es ese, que es como el material que fue pensado, no es que yo pensé una estructura y fui a buscar el material, sino que el material me dijo más o menos qué era lo que iba, cómo podía y que casi te mata. Tenía eso. Y que condicionó la puesta en escena al final, porque la retirada tiene un cambio de eso, que es un momento escénico que pasa la murga, que está dado por ese material. Sí. Claro, claro. Si les surge la oportunidad de irse a otra categoría de carnaval, ¿lo harían o seguirían en murga y en queso magro? A mí la categoría que más me gusta, porque el valor del vestuario es más fuerte, creo yo, es murga. O sea, no hay tantos cambios, pero entonces hay un enfoque mucho más fuerte en cada pieza de vestuario, que si tenés muchos cambios tenés que disminuir un poco. Pero qué sé yo, hay parodistas y hacia los últimos años para acá, humoristas se han puesto categorías súper interesantes a nivel de vestuario. Yo que sé, Lugolos está buena, pero Lugolos es una categoría que tiene ya un código pautado, no es esto que yo decía, que el carnaval no es solo que quizás puede tener una inversión o una forma, un montón de cosas distintas a cualquier otro hecho escénico, sino que en el caso de Murga particularmente es como que de repente se puede hacer casi cualquier cosa. O sea, puedes hacer un vestuario que tenga que, para mí un vestuario icónico, que para mí marca, así como creo que el 2000 marcó una determinada cosa, creo que los vestuarios de asaltantes con patente, y los últimos vestuarios que hizo Paula, también Don Timoteo, Paula Villalba, todos esos marcan también una forma de entender la historia. Después de lo de Millán, el código Villalba para mí tiene que ver como con muchísimo laburo minucioso, que es todo un código nuevo que se implementó en ese momento y que marcó un poco cómo se tenía que hacer el trabajo de tipo, no sé, gente cortando pequeños pedacitos que se van uniendo. Eso me parece mágico, y que no se va a dar en otra categoría. Y por ejemplo, lo que hicieron este año para los pasteles estuvo bueno, pero el que quiero ver yo es las cabras. La retirada de las cabras es tipo un momento mágico que está dado por la forma y por la elección de material. Y eso, por ejemplo, es súper interesante, porque es como que el código es totalmente nuevo. Yo nunca había visto que alguien fuera tan inteligente en el uso de material como fueron ellas. Creo que ganó tipo vestuario, la mención a vestuario creativo, me parece. Todo el vestuario está de más, pero el vestuario de la retirada para mí marca como otra forma de entender el vestuario, que es, el juego está dado por el material. Es un poco lo que nosotros hicimos en el gorro, pero quizás eso es un atisbo mucho más tímido y ellas lo jugaron a todo el vestuario. Me parece que eso está de más. Y ese tipo de profundidad creo que no puedes llegar a las otras categorías porque tenés que hacer demasiados cambios. Y en el caso de revista y de Blue Bolos, son dos categorías que hay cosas que tenés que hacer. O sea, puedes ser creativo, pero dentro de un marco. Que es que la BD tiene que tener esto, las piezas de historia son pequeñas, porque lo que se luce es el movimiento del cuerpo, en cualquiera de las dos categorías, porque son tipos de baile. O sea, hay mucho foco en la danza, entonces el foco va a ser el cuerpo y no el vestuario que tiene puesto. Y en el caso de parodistas y humoristas, el vestuario también, en gran medida, la parodia o en la humorada responde a
lo que quieren contar. Claro, la temática. Exactamente. Y si bien hay casos súper creativos, como el año de Ciranos, que era todo oriental, que había pila de soluciones súper interesantes a nivel de vestuario, creo que siempre está un poco disminuido porque hay que pensar todo el vestuario. Entonces no se puede hacer una inversión tan grande, ni creativa, ni económicamente en ninguna de las piezas específicamente. En el caso de Carnaval son menos piezas, eso te permite como ahondar más en tu creatividad para pensar algo que sea realmente destacado y que no te lo esperabas, que es lo que para mí lo que pasó Claro. en el vestuario, por ejemplo, de las cabras, que no te lo esperás. ¿Y cómo vieron la devolución de los jueces? Y yo qué sé, para mí es horrible la devolución de los jueces, pero a nivel general no es un tema personal, es muy horrible, o sea, es muy raro poder calificar entre códigos tan distintos, porque es como, Claro. para mí es un momento horrible, no es que la devolución sea horrible o que lo que nos dijeron a nosotros, para mí es un momento muy difícil porque, ¿cómo calificás? Nosotros ni siquiera éramos la murga con menor inversión, pero hay el abanico de inversión económica dentro de una murga es gigante. Hay murgas que realmente hacen un vestuario con 3 pesos y hay murgas que hacen un vestuario con 1 millón. Entonces, en ese sentido, es muy difícil generar un criterio para, siempre vas a terminar yendo a los que tienen más posibilidad de inversión, que está bien, porque o sea, en un punto se consideró un rubro importante y se empezó a invertir en ese rubro. Me parece que está bien, porque le da trabajo a un montón de gente y un montón de cosas. Pero es muy difícil porque como estás valorando negativamente a alguien que no tenía las oportunidades de tener un mejor puntaje. Entonces, es raro. Claro, sí, una lástima, pero suele pasar. Exacto, y que al final también partes. de eso termina desestimando un trabajo colectivo de una mujer que puede haber estado de más. Ni siquiera estoy hablando del caso particular de nosotras, porque nosotros en realidad estamos bien situados en el medio. Pero para mí el problema de la puntuación en el rubro de historia es que no es lo mismo. O sea, ni siquiera tiene que ver, o sea, puede haber Con la gente propuesta. mejor. ¿Cómo? Que muchas veces ni siquiera tiene que ver con la propuesta creativa, tiene que ver con los recursos, justamente, los recursos económicos que tuviste para comprar determinadas, hasta textiles, cosas que ni siquiera están acá. O sea, con tener la posibilidad de comprar afuera, por ejemplo, y no sé, o de mandar a hacer un montón, que está bueno por eso mismo, de que se da un montón de trabajo al rubro, pero que a la hora de evaluar es raro. Es muy difícil, Claro. ¿con qué criterio vas a medir? Le pasa a otros rubros también, pero ¿cómo vas a medir la posibilidad de traerte determinados materiales que no estén en este país? Porque como decirte eso, para nosotros la gracia de la apuesta de material nuestra en ese gorro era un material que acá no estaba. Y eso ya te hace una diferencia, porque la gente le llama la atención, pero porque es una propiedad de los materiales que acá no existían, entonces obvio que es raro y te llama la atención. Pero yo lo vivo horrible, me hace mucho daño, porque me llevo toda la responsabilidad, siento como me hago cargo yo de toda la responsabilidad de todo lo que pueda pasar a partir de un puntaje de vestuario, lo vivo súper mal. Hay gente que lo toma tranqui y nos afecta y está todo bien, y o sea, me encantaría hacer así, pero yo lo sufro un montón y me costó mucho superar ese momento. Y también porque todo sucede en un momento en el que también estás muy involucrado y venís de mucho cansancio y venís de muchos meses con lo mismo, y entonces es distinto mirarlo porque más allá de que en el momento, por ejemplo, para Sofi fue difícil, o para todas, porque estamos cansados, Sofi desde como cabeza de equipo con otra carga, sintiendo más responsabilidad por decisiones de diseño, por un montón de cosas, obviamente en ese momento probablemente le afectó más que después pensándolo o mirándolo en perspectiva. Creo que en el momento todo se potencia mucho más porque todo se potencia como un carnaval, me parece. Es como todo muy intenso. O sea, si hace calor, hace muchísimo calor, y si hace, no sé, el tiempo, es todo como de verdad. Entonces, sí,
creo que, a ver, a mí no lo viví como un momento grato, porque además Sofi tampoco lo estaba viviendo de esa manera, y somos, en ese momento, somos un equipo, además de ser amigas, pero creo que también entendiendo desde mi lugar, pudiendo ver que es un concurso en donde también juegan todas esas otras cosas, y teniendo como la perspectiva y bueno, y la seguridad de que nosotros también laburamos dándolo todo y con lo que teníamos. Entonces, Claro, y de la apuesta que hagas, porque es distinto hacer un vestuario clásico que hacer un vestuario no clásico. Siempre va a ser una apuesta complicada, porque sí, para mí existe una mirada de lo que tiene que ser el carnaval, más allá de todo esto que digo yo dentro de la murga, sí existe una forma de hacer la murga, de pensar cómo debería verse una murga. Y me parece que es válido, Claro. pero para mí es tan interesante, y creo que muchos de, y yo no lo digo yo solo por diseñadora, sino también lo digo como público, que yo que sé, particularmente que Somaro tuvo un montón de respuesta en torno al vestuario, como súper positiva de la gente, que obviamente el jurado no piensa lo mismo porque tiene una mirada sobre lo que espera de un vestuario de murga muy distinto, pero lo que pasa es que yo no puedo vestir a Queso Magro como si fueran una murga de la Unión, porque no son una murga vieja de la Teja y la Unión, son un tipo de murga muy particular, que surgió en un contexto muy particular, y que marcó otras formas, y acercó un montón de público distinto también al carnaval. Me parece que eso es una esencia que tampoco quiero romper, ¿no? Es que, o sea, sí puedo negociar a que estamos dentro de un concurso y hay determinadas cosas que quiero cumplir, que la gente espera, pero también hay una parte que particularmente no quiero negociar claro. a cualquier costo. Exacto. Y eso Bueno, siempre puede ser jugarme en contra. Sí, creo que no nos queda ninguna pregunta, ¿no, Cami? No. Bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias. Estuvo muy bueno porque, aparte de ser las primeras vestuaristas que entrevistamos, yo, o sea, me imaginé que era pila de laburo hacer el vestuario, pero nunca me imaginé que fuera tanto, no sé, que fuera, o sea, fue como que conocí algo nuevo. Estuvo muy bueno. Yo tampoco me imaginaba. Gracias. Bueno, chao. Chao. Chao.